En este episodio de Herramienta Legal, hablaremos de una sentencia relevante en el contexto de la propiedad horizontal y la construcción de inmuebles. El caso surge a partir de un recurso de apelación presentado contra una decisión de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en un conflicto relacionado con una garantía de un bien inmueble. En ese proceso se acumularon otras dos demandas, en las que se solicitaba la devolución del dinero pagado por los inmuebles debido al incumplimiento de la garantía legal. En este asunto se analizan normas esenciales como lo es el Estatuto de la Propiedad Horizontal, Ley 675 de 2001, disposiciones del Código Civil y del Estatuto del Consumidor. Vamos a revisar cómo el tribunal abordó estos aspectos técnicos relacionados con la evaluación de pruebas periciales y la forma en que valoró los medios de convicción dentro del proceso. Este análisis no solo muestra los aspectos específicos del caso, sino que también aporta una visión general sobre cómo se han venido resolviendo situaciones similares en la jurisprudencia, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores en el ámbito inmobiliario en Colombia. Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de fecha 29 de noviembre de 2022, magistrado ponente Jesús Emilio Munera Villegas, apelación. Los hechos se desarrollaron en un proyecto inmobiliario sometido al régimen de propiedad horizontal ubicado en la ciudad de Bogotá. Las unidades de vivienda fueron vendidas y con el paso del tiempo comenzaron a evidenciarse anomalías estructurales dentro del conjunto residencial. Entre los problemas detectados se encontraron asentamientos significativos en las torres del conjunto, los cuales superaban los límites establecidos por la normativa vigente. Estos asentamientos generaban preocupaciones, no solo en términos de calidad de la construcción, sino también respecto a la seguridad y la estabilidad estructural, afectando directamente la idoneidad y el valor de las propiedades privadas que hacen parte de la copropiedad. Los daños más visibles se presentaron en los bienes comunes. Aparecieron grietas y fisuras, y se registraron desprendimientos entre paredes y techos, especialmente en las zonas de la administración. También se observó agrietamiento en las paredes de los depósitos, placas de parqueaderos y vigas estructurales de la torre. Frente a esta situación, se presentaron reclamaciones al constructor para que realizara las reparaciones correspondientes. Sin embargo, estas no fueron atendidas ni ejecutadas. Ante la inacción, la administración de la copropiedad contrató a una firma de ingeniería civil, con el objeto de realizar estudios técnicos que incluyeran topografía, control de asentamientos y análisis de deformaciones en la estructura. Los resultados de dichos estudios confirmaron la existencia de múltiples fallas constructivas, entre ellas la inclinación de las torres y el asentamiento y deformación de las placas ubicadas en el sótano y semisótano. La Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda de la Secretaría del Hábitat de la Ciudad de Bogotá impuso sanciones al constructor, exigiéndole adelantar las reparaciones y adecuaciones necesarias. No obstante, aunque se realizaron algunas intervenciones, en diciembre de 2013 se evidenció que persistían las fallas, lo que indicaba que las reparaciones previas no fueron suficientes ni efectivas para dar cumplimiento a la orden impartida por esta autoridad. Paralelamente, dentro de una acción popular interpuesta contra la constructora, se practicó una prueba pericial que fue encomendada a la Universidad Nacional de Colombia. Esta pericia concluyó que los asentamientos promedio en las torres superaban ampliamente los valores previstos en los diseños originales del estudio de suelos. Además, se advirtió que las pantallas estructurales conectadas a las placas de la plataforma de parqueaderos generaban fuerzas y desplazamientos considerables en la placa de los sótanos, lo que explicaba los daños visibles y la inclinación de las edificaciones. El informe también alertó sobre el riesgo de falla estructural de las torres en caso de un evento sísmico. En esa línea, se afirmó que las condiciones actuales de los inmuebles no cumplían con los estándares mínimos de calidad y seguridad, haciéndolos inseguros para su ocupación, y se destacó la aparición continua de grietas y el deterioro evidente de las placas de parqueaderos y otros elementos estructurales del condominio. Para sustentar técnicamente estas observaciones, se realizaron estudios detallados que incluyeron toma de muestras, pruebas de laboratorio y análisis de suelo. Estos procedimientos fueron claves para dimensionar la magnitud de los daños y atender sus implicaciones desde el punto de vista estructural.
Cuando nos remitimos a los fundamentos de la demanda se sustentó en hechos relacionados con incumplimientos y deficiencias evidentes en la construcción del conjunto residencial. El argumento central giraba en torno a la presunta vulneración de los derechos de los consumidores, particularmente por el incumplimiento de la garantía legal y por la entrega de productos defectuosos en aspectos fundamentales como la seguridad, la estabilidad y la calidad de las estructuras edificadas. Se sostuvo que las deficiencias identificadas no solo comprometían la integridad física de las construcciones, sino que también impactaban negativamente en la calidad de vida de los residentes y el valor patrimonial de sus propiedades. En cuanto a las pretensiones, los demandantes formularon 4 solicitudes concretas. Primero, solicitaron que se ordenara a la empresa constructora la devolución del precio de los inmuebles con base en el valor comercial que tuvieran al momento en que se profería la sentencia, incluyendo los montos específicos para cada uno de los actores. En segundo lugar, pretendían que se declarara el incumplimiento de las sociedades demandadas frente a las normas de protección al consumidor, especialmente en lo que respecta al deber de garantizar bienes en condiciones de calidad, idoneidad y seguridad. En tercer lugar, buscaron que se reconociera la imposibilidad técnica y práctica de reparar de forma completa los inmuebles del conjunto residencial, con el objetivo de establecer que hubo una diferencia sustancial entre lo que se prometió al momento de la venta y lo que efectivamente se entregó. Y finalmente, solicitaron que, en el caso de que sus pretensiones fueran acogidas, se impusiera a la parte demandada una multa a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. En primera instancia, en defensa, los demandados argumentaron que los actores no tenían una relación comercial directa con los vendedores originales del proyecto. Afirmaron que los problemas estructurales señalados por los demandantes se limitaban a las zonas comunes del conjunto y que no afectaban directamente a los apartamentos de la propiedad privada que estos ocupaban. Plantearon además 2 objeciones principales. Por un lado, alegaron la prescripción de la acción y por otro, la caducidad del derecho. En su criterio, habría transcurrido un periodo considerable desde la primera transferencia del dominio de los inmuebles hasta la interposición de la demanda, superando así los plazos legales de garantía establecidos por la norma vigente. Con base en lo anterior, solicitaron que se rechazaran las pretensiones de los demandantes. También señalaron la inexistencia de requisitos esenciales para que se configurara la responsabilidad civil. Alegaron incluso la posible existencia de culpa exclusiva de la víctima y destacaron que la copropiedad se había negado a permitir ciertas obras correctivas necesarias, lo que según ellos limitaba su capacidad de intervenir en la solución de los problemas acaecidos. En cuanto al cumplimiento normativo, insistieron en que la obra se desarrolló conforme a las regulaciones de construcción, urbanísticas y civiles aplicables, y reiteraron que no se había causado ningún daño ni perjuicio que pudiera ser imputable a su gestión. Además, hicieron énfasis en que había actuado siempre con buena fe. La sentencia de primera instancia no acogió sus argumentos. El juzgado declaró que efectivamente se había vulnerado el derecho de los consumidores y ordenó a la parte demandada reintegrar los dineros pagados por el inmueble con las correspondientes indexaciones. Los fundamentos de la decisión giraron en torno a estos 2 elementos principales. Primero, la negación de la prescripción alegada por parte de la convocada al considerar que no se configuraban los requisitos para su procedencia. Y segundo, la valoración de los informes técnicos y periciales que llevaron al juez a concluir que debido al incumplimiento de la garantía legal se debía ordenar la devolución del dinero como medida de resarcimiento frente a los daños generados a los consumidores. Con posterioridad, tanto los demandantes como la parte demandada interpusieron recurso de apelación contra la decisión de primera instancia. Cada uno expuso inconformidades frente a distintos aspectos del fallo. Por parte de los demandantes, los puntos principales fueron los siguientes. Devolución del precio. Cuestionaron la forma en la que el juez de primera instancia ordenó devolver el valor pagado por los inmuebles. Indicaron que el monto reconocido resultaba inferior al valor comercial actual de esas propiedades y solicitaron que se les devolviera ese dinero pero basado en el avalúo comercial actualizado o conforme a lo dispuesto en al cuarto del artículo 444 del Código General del Proceso.
Por otro lado, se pronunciaron respecto de la orden de transferencia del inmueble. También rechazaron que se dispusiera la entrega del inmueble a la constructora como paso previo a la devolución del dinero. Argumentaron que esta orden debía ser inversa, es decir, que la devolución debía producirse antes de exigir la transferencia conforme a lo establecido en el Estatuto del Consumidor. Por su parte, la parte demandada estructuró su recurso en varios frentes. En primer lugar, habló de la prescripción o la caducidad. Sostuvo que el juez de primera instancia hizo una interpretación equivocada de los términos legales y que debía aplicarse el término de prescripción de 10 años contemplado en el artículo 2060 del Código Civil. Además, presentaron alegato frente a la cosa juzgada. Alegaron que ya existía una decisión judicial previa con efectos de cosa juzgada, aunque no se diera una identidad total de partes entre los procesos, lo que según su criterio debía conducir a rechazar las nuevas pretensiones. Además, formularon un defecto fáctico. Señaló una valoración indebida de los documentos aportados al proceso y la omisión de un testimonio técnico relevante. Según la parte apelante, los informes presentados no eran concluyentes y además, un experto en geotecnia que intervino en este proceso había manifestado la posibilidad de realizar reparaciones en las zonas comunes afectadas. Finalmente, hablaron sobre la improcedencia de la orden subsidiaria y extensión de los daños. Reiteraron que los daños señalados por los demandantes estaban limitados únicamente a las áreas comunes y que no se había demostrado afectación directa sobre los inmuebles de propiedad privada. Por ello, cuestionó la orden de devolución de dinero y el hecho de que no se hubiese valorado adecuadamente la totalidad de los documentos aportados. En conjunto, el caso planteó una serie de retos jurídicos importantes, especialmente en lo relativo a la interpretación de las normas aplicables, la forma en que se valoraron las pruebas presentadas y la aplicación de los principios del derecho del consumo. Todo esto convirtió el recurso de apelación en un escenario complejo e interesante para un análisis legal. Frente a las consideraciones, al analizar el recurso de apelación, el tribunal abordó de manera detallada varios argumentos expuestos por ambas partes y adoptó una posición jurídica que permitió confirmar la decisión de primera instancia, basada en los siguientes argumentos. Primero, valoración de documentos y testimonios técnicos. El tribunal inició señalando que no debe confundirse la naturaleza de la prueba documental con la de la prueba pericial. Aclaró que el hecho de que un documento tenga información técnica no la convierte en un dictamen pericial de forma automática, pero también indicó que hay documentos que, pese a su denominación, cumplen con una característica y requisitos de una pericia. En ese sentido, se refirió especialmente al informe presentado por la Universidad Nacional, denominado Informe de Estudio. Aunque se trató formalmente como un documento, el tribunal concluyó que por su contenido técnico, metodología rigurosa y sustento, debía considerarse como un verdadero dictamen pericial. Criticó que el juez de primera instancia hubiera hecho una valoración superficial del mismo y destacó que su criterio, el informe sí cumplía con los parámetros necesarios para ser tomado como fundamento probatorio del daño que se alegaba por parte de los demandantes. Segundo, consideración de otros medios de convicción. Además del dictamen mencionado, el tribunal examinó otros documentos y testimonios sobrantes en el expediente, encontró coherencia entre ellos y consideró que se reforzaban mutuamente en cuanto a las conclusiones sobre las fallas estructurales y geotécnicas del conjunto residencial. Tercero, análisis sobre la orden subsidiaria de devolución del dinero. El tribunal también se refirió al argumento de que los daños estaban ubicados exclusivamente en las zonas comunes y no afectaban directamente los inmuebles de los demandantes. Frente a eso, sostuvo que los daños estructurales sí tenían un impacto directo en el uso y goce de las unidades privadas, por lo que afectaban de forma grave a sus propietarios. Advirtió que dichos daños implicaban riesgos actuales y latentes para los ocupantes, lo que hacía razonable y jurídicamente procedente la solicitud de devolución del dinero por parte de los consumidores. Cuarta, prescripción y caducidad. El tribunal explicó la diferencia entre las figuras de prescripción y la caducidad. Reiteró que la prescripción debe ser alegada expresamente y en el momento procesal oportuno por la parte interesada, mientras que la caducidad puede ser declarada de oficio.
En su análisis, concluyó que no se había configurado la prescripción y que los hechos ocurrieron dentro del periodo de tiempo en el que la garantía legal aún se encontraba vigente. Quinto, configuración de cosa juzgada. El tribunal también se pronunció sobre el argumento de la cosa juzgada. Aclaró que para que ésta se configure debe coincidir 3 elementos: identidad de sujetos, identidad de objeto e identidad de causa. Quinta, determinó que en este caso no se cumplían esos requisitos, ya que los procesos anteriores, como la acción popular, perseguían la protección de derechos colectivos, mientras que el presente caso tenía como propósito el resarcimiento de perjuicios individuales por la vulneración de derechos del consumidor. Sexto, modificación del valor del precio a reintegrar. Frente a la discusión sobre el monto de dinero a devolver, el tribunal manifestó que en casos de resolución contractual, las restituciones deben ser recíprocas. En consecuencia, no es válido modificar unilateralmente las pretensiones, como sería ajustar el valor a devolver al precio comercial actual sin una justificación legal. Se indicó que las decisiones en acciones de protección al consumidor deben guiarse por criterios de justicia y equidad, pero sin alterar la esencia del litigio. Por ello, consideró que la indexación del valor pagado por los inmuebles era una medida muy razonable y ajustada a derecho, y que no correspondía aplicar el valor comercial del bien al momento de la sentencia. Con base en todo lo anterior, el tribunal resolvió confirmar íntegramente la sentencia proferida en primera instancia, manteniéndola en firme. Este caso nos recuerda que las fallas estructurales en vivienda, incluso las que ocurran en zonas comunes, pueden justificar la devolución del dinero cuando afecten el uso y la seguridad del inmueble. La sentencia nos confirma que los derechos del consumidor deben prevalecer y que la garantía legal no es solo una formalidad, sino una herramienta real de protección al consumidor inmobiliario. Gracias por escuchar Herramienta Legal. Nos encontraremos en el próximo episodio.